Y ahora, en este momento, mientras me escuchan, hay algo terrible sucediendo en sus hogares. Hay una batalla espiritual que ustedes ni siquiera están viendo. Hay demonios paseándose por sus cuartos, susurrando mentiras al oído de sus hijos, inyectando veneno en sus matrimonios, robando la paz, sembrando la discordia, preparando la destrucción total de todo lo que ustedes aman. Y esa cruz que está en la pared, esa cruz que podría ser su salvación, está ahí impotente, no porque no tenga poder, sino porque ustedes no le han dado permiso para actuar, porque el poder de la cruz solo se activa con la fe. Y ustedes, hermanos, ustedes que me escuchan ahora mismo, ¿cuándo fue la última vez que miraron esa cruz? ¿Cuándo fue la última vez que se arrodillaron ante ella? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaron a Cristo crucificado y le dijeron, Señor, necesito que reines en esta casa, que salves a esta familia, que expulses todo lo que no viene de ti? Yo he visto cosas en mis 50 años de sacerdocio que les helarían la sangre. He visto familias literalmente poseídas por espíritus inmundos mientras la cruz los miraba desde la pared sin poder hacer nada porque nadie la invocaba. He visto matrimonios destruirse en adulterios, en pornografía, en violencia doméstica, mientras Cristo crucificado era testigo mudo de toda esa podredumbre. He visto jóvenes cortarse las venas en baños donde había un crucifijo colgado que nadie les enseñó a mirar con fe. Y cada vez que veo esto, cada vez que llego tarde a salvar un alma, cada vez que tengo que cerrar los ojos de un muerto que se condenó teniendo la salvación a 1 metro de distancia, algo se rompe dentro de mí. Porque yo sé, hermanos, yo sé por experiencia lo que esa cruz puede hacer cuando se la toma en serio. Pero hoy, ahora mismo, ustedes tienen una oportunidad de rescatar su hogar del abismo, una oportunidad de salvar a sus hijos de las garras del enemigo, una oportunidad de resucitar ese matrimonio que ya daban por muerto, una oportunidad de expulsar el miedo, la ansiedad, la depresión, todo ese infierno interior que los está matando en vida. Y esa oportunidad tiene forma de cruz, está colgada en su pared, esperando que ustedes despierten, esperando que ustedes la miren de verdad, esperando que ustedes comprendan lo que yo voy a revelarles en los próximos minutos, que tener una cruz en la pared con fe verdadera es tener el poder del cielo guardando tu hogar, es tener al Rey de Reyes reinando en tu familia, es tener la llave que abre todas las puertas que el infierno ha cerrado en tu vida. ¿Se quedan conmigo? ¿Van a darme estos minutos de su tiempo para que les muestre lo que sus ojos no han visto, lo que sus oídos no han escuchado, lo que su corazón necesita desesperadamente comprender? Porque lo que voy a compartirles no es teoría, no es teología abstracta, no son cuentos piadosos, es la verdad más poderosa que existe, es el secreto que ha sostenido a la iglesia durante 2000 años, es el arma que ha vencido a todos los imperios del mal. Y está en su pared, está esperándolos. Y si ustedes no se van ahora, si se quedan hasta el final, les prometo por todo lo sagrado que hay en el cielo que su vida nunca volverá a ser la misma. Hoy voy a revelarles qué sucede realmente cuando ustedes colocan una cruz en su hogar con fe verdadera, con conciencia de lo que están haciendo, con el corazón abierto a la gracia de Dios. Voy a contarles cosas que he visto con mis propios ojos en 50 años de sacerdocio, experiencias que me han hecho llorar de emoción, milagros que he presenciado en hogares humildes donde la cruz era venerada, amada, respetada. Pero también voy a advertirles sobre los peligros de tener símbolos sagrados sin vida interior, porque eso, hermanos míos, es jugar con fuego. Y el demonio, créanme, conoce muy bien la diferencia entre una cruz que protege y una cruz que es solo decoración. Permítanme empezar diciéndoles algo duro, algo que duele pero que es verdad. Vivimos en una generación que ha perdido el sentido de lo sagrado. Hemos convertido nuestra fe en un sentimentalismo barato, en una religiosidad de ocasión, en un cristianismo de supermercado donde tomamos lo que nos conviene y dejamos el resto. Queremos las bendiciones sin la cruz, el cielo sin el Calvario, la resurrección sin la crucifixión. Y por eso nuestros hogares están vacíos de Dios, aunque estén llenos de imágenes religiosas. Por eso hay cruces en las paredes, pero hay infierno en los corazones. Por eso rezamos el rosario, pero vivimos como paganos. Y Dios, que es misericordioso, pero no tonto, que es paciente, pero no permisivo, nos está llamando a la conversión verdadera.
Así que les pido que me acompañen en este recorrido, porque lo que voy a compartirles puede cambiar su hogar, puede salvar su matrimonio, puede rescatar a sus hijos, puede traer la paz que tanto anhelan. Voy a hablarles desde mi experiencia, desde las Escrituras, desde la tradición de la iglesia, desde el corazón de un sacerdote que ha visto demasiado dolor y demasiada gracia como para quedarse callado. La cruz no es un amuleto, hermanos, es el trono de nuestro Rey. Y cuando ese Rey reina en nuestro hogar, todo cambia, absolutamente todo. Hace años me llamaron a bendecir una casa en un barrio humilde de la ciudad. Era una vivienda pequeña, con paredes agrietadas, muebles viejos, pero limpia, muy limpia. La señora que me recibió tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Me contó que su esposo la había abandonado, que sus 3 hijos estaban en malos pasos, que ella trabajaba día y noche limpiando casas ajenas, pero apenas alcanzaba para comer. Me dijo algo que se me clavó en el corazón como una espina. Padre, yo ya no sé qué hacer. He rezado tanto y parece que Dios no me escucha. Tengo una cruz en cada cuarto de esta casa, pero mi vida sigue siendo un infierno. Hermanos, esas palabras me partieron el alma, porque esa mujer representaba a millones de católicos que tienen fe pero no tienen formación, que creen pero no conocen, que aman a Dios pero no saben cómo caminar con Él. Entramos juntos a su dormitorio y allí, sobre la cabecera de su cama, había efectivamente una cruz de madera. Le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que miró esa cruz y habló con Jesús? Me miró confundida. Le pregunté, ¿alguna vez le ha pedido a Cristo crucificado que le enseñe a cargar su propia cruz? Movió la cabeza negativamente. Le pregunté, ¿ha consagrado esta casa al Sagrado Corazón de Jesús o solo colgó la cruz porque así se hace? Y entonces, hermanos, esa mujer rompió en llanto, porque comprendió lo que tantos de ustedes necesitan comprender hoy. La cruz en la pared sin la cruz en el corazón es un símbolo vacío. Nos arrodillamos juntos frente a esa cruz y le enseñé a rezar de verdad, no con oraciones memorizadas que salen de la boca pero no del corazón. Le enseñé a mirar al crucificado y a decirle, Señor, tú que cargaste la cruz por mí, enséñame a cargar la mía por ti. Tú que sufriste el abandono en el Calvario, acompáñame en mi soledad. Tú que perdonaste a tus verdugos, dame la gracia de perdonar a quien me ha herido. Y créanme, hermanos, algo sucedió en ese momento. No hubo truenos ni relámpagos, no apareció ningún ángel con espada de fuego, pero esa mujer se encontró con Cristo de verdad por primera vez en su vida. Y cuando uno se encuentra con Cristo de verdad, la vida cambia. Pasaron 6 meses. Esa misma señora vino a buscarme a la parroquia. Apenas la reconocí. Traía luz en los ojos, paz en el rostro. Me contó que sus hijos, uno por uno, habían vuelto a casa, que su esposo le había pedido perdón y estaban intentando reconstruir su matrimonio, que había conseguido un trabajo mejor. ¿Milagro? Sí, pero no del tipo que ustedes piensan. El milagro fue que esa cruz dejó de ser un objeto y se convirtió en una presencia. El milagro fue que esa mujer dejó de ver la cruz como una estampita de buena suerte y la empezó a vivir como un encuentro diario con el amor de Dios. El milagro fue la conversión. Y la conversión, hermanos míos, siempre trae consigo la transformación de toda la realidad que nos rodea. Por eso les digo con toda la fuerza de mi corazón, si ustedes tienen una cruz en su casa, pero no tienen intimidad con el crucificado, empiecen hoy, hoy mismo, no mañana, no cuando se sientan más santos, no cuando las cosas mejoren. Ahora, vayan a esa cruz, mírenla con los ojos del alma y díganle a Jesús, Señor, perdóname por haberte tenido como un adorno. Quiero que seas el rey de este hogar, el centro de mi familia, la razón de mi existencia. Y verán, hermanos, verán con sus propios ojos cómo empieza a cambiar todo. Porque donde Cristo reina, el demonio huye. Donde la cruz es venerada, el pecado pierde poder. Donde el crucificado es amado, el amor vence al odio. Ahora bien, hay algo que necesito explicarles con mucha claridad para que no caigamos en supersticiones ni en interpretaciones erróneas de nuestra fe. La cruz no es un amuleto mágico, no funciona como esos objetos de las religiones paganas o de la nueva era que prometen protección automática solo por estar presentes. La cruz es un sacramental. Y los sacramentales, nos enseña la Iglesia, actúan en la medida de nuestra fe y nuestra disposición interior.
Es decir, la eficacia de la cruz en nuestro hogar depende de la calidad de nuestra relación con Cristo. Si vivimos en pecado mortal, si tenemos odios guardados, si practicamos la injusticia, si somos hipócritas que rezamos el domingo pero vivimos como paganos de lunes a sábado, la cruz no nos va a proteger mágicamente. San Pablo nos dice en su carta a los Gálatas: en cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien en estas palabras. Pablo no dice que se gloría en tener una cruz colgada en su tienda de campaña. Se gloría en la cruz como evento salvífico, como misterio de amor, como entrega total de Cristo por nosotros. La cruz es el resumen de toda la fe cristiana. En ella vemos el amor de Dios llevado hasta el extremo, la obediencia del Hijo hasta la muerte, la redención de toda la humanidad. Por eso, cuando nosotros colocamos una cruz en nuestro hogar con verdadera fe, estamos diciendo: en esta casa creemos que Jesucristo murió y resucitó por nosotros. En esta casa nos acogemos a su sacrificio redentor. En esta casa queremos vivir según el Evangelio. Pero vean ustedes la diferencia. Hay personas que tienen la cruz como tienen una herradura para la buena suerte o un trébol de 4 hojas. Piensan: esto me va a proteger del mal de ojo, de las energías negativas, de la mala suerte. Hermanos, eso no es fe católica, eso es superstición. Y la superstición es ofensiva para Dios porque reduce su poder infinito a una fórmula mágica, como si Dios fuera un genio de la lámpara que cumple deseos. Dios no es un sirviente de nuestros caprichos. Dios es nuestro Padre amoroso que quiere nuestro bien verdadero, no nuestros antojos. Y nuestro bien verdadero pasa siempre por la cruz, por el camino estrecho del Evangelio, por la conversión y la santidad. Entonces, ¿qué significa tener una cruz en la pared con verdadera fe? Significa reconocer que sin Cristo no somos nada, que sin su gracia estamos perdidos, que necesitamos su salvación cada día. Significa recordar constantemente que Él nos amó primero, que Él dio su vida por nosotros cuando éramos pecadores, que Él nos llama a seguirle cargando nuestra propia cruz. La cruz en la pared es un recordatorio visual de nuestra identidad cristiana. Es como una bandera que dice: esta es una casa cristiana, aquí se vive según Cristo, aquí el Señor es el dueño. Y créanme, hermanos, el demonio entiende perfectamente ese mensaje, por eso tiembla cuando ve una cruz verdaderamente venerada. He conocido casos de posesión diabólica en mi ministerio. No muchos, gracias a Dios, porque las posesiones reales son raras, pero los he conocido. Y en todos esos casos, sin excepción, el demonio manifestaba un odio visceral hacia la cruz. No podía siquiera mirarla, gritaba, blasfemaba, se retorcía cuando se le mostraba el crucifijo. ¿Por qué? Porque la cruz es su derrota. En la cruz, Cristo destruyó el poder del diablo sobre nosotros. En la cruz, el príncipe de este mundo fue expulsado. En la cruz, la muerte fue vencida y nosotros fuimos liberados. Por eso, hermanos, una cruz puesta con fe en un hogar es como una fortaleza espiritual. El enemigo puede rondar, puede atacar, pero no puede entrar donde Cristo reina. Ahora déjenme llevarlos más profundo. Quiero que entiendan qué sucede exactamente en términos espirituales cuando ustedes colocan una cruz bendecida en su hogar y la veneran con fe auténtica. Primero, están proclamando públicamente su fe. En un mundo que niega a Dios, que se burla de la religión, que persigue a los cristianos, ustedes están diciendo: yo creo en Jesucristo crucificado. Eso requiere valor, hermanos, especialmente hoy, cuando es más fácil ser tibio, cuando es más cómodo esconder la fe, cuando parece más inteligente ser políticamente correcto que ser fiel a Cristo. Pero recuerden las palabras del Señor: el que se avergüence de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de él ante mi Padre que está en los cielos. Segundo, están consagrando ese espacio a Dios. Consagrar significa apartar algo para uso sagrado, dedicarlo exclusivamente a Dios. Cuando ustedes ponen una cruz en su dormitorio y dicen: no, Señor, este lugar te pertenece, están invitando a Cristo a ser el guardián de su intimidad, de su descanso, de su vida matrimonial. Y créanme, eso cambia las cosas.
He visto matrimonios al borde del divorcio que se reconciliaron cuando aprendieron a orar juntos ante la cruz antes de dormir. He visto hombres vencer adicciones a la pornografía porque pusieron un crucifijo frente a su computadora y le pidieron a Cristo que guardara sus ojos. He visto mujeres encontrar paz en medio del insomnio porque aprendieron a mirar la cruz en las noches de angustia y a depositar sus cargas en el crucificado. Tercero, están creando un punto de encuentro con Dios. La cruz se convierte en ese lugar de la casa donde ustedes van a rezar, a reflexionar, a encontrarse con el Señor. Es como un pequeño altar doméstico. Nuestros abuelos lo entendían mejor que nosotros. Ellos tenían sus altarcitos en casa con la cruz, con imágenes de la Virgen y los santos, con veladoras encendidas, y allí se reunía la familia a rezar el rosario, a encomendar el día, a pedir por los enfermos. Hoy hemos perdido eso. Hoy la cruz está en la pared, pero la familia está dispersa, cada uno con su celular, cada uno en su mundo. Y luego nos preguntamos por qué hay tanta división, tanta frialdad, tanta distancia entre padres e hijos. Cuarto, están estableciendo un símbolo de protección espiritual. Y aquí necesito ser muy claro. La protección no viene de la cruz en sí misma como objeto material. La protección viene de Cristo y nosotros nos acogemos a esa protección mediante la fe simbolizada en la cruz. Es como cuando Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. Los israelitas que miraban la serpiente levantada eran sanados, no porque el bronce tuviera poderes mágicos, sino porque ese acto de mirar era un acto de fe en la promesa de Dios. De la misma manera, la cruz en nuestro hogar es eficaz cuando la miramos con fe, cuando acudimos a ella en la tentación, cuando nos refugiamos en el poder de Cristo crucificado. Quinto, están educando a sus hijos en la fe. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Si ellos crecen viendo que en su casa hay una cruz, que sus padres se santiguan al pasar frente a ella, que la familia se reúne a rezar ante el crucifijo, que papá y mamá hablan de Jesús con amor y respeto, esos niños van a interiorizar la fe de una manera que ninguna catequesis formal puede lograr. Pero si la cruz está ahí solo como decoración, si nadie la mira, si no se reza ante ella, entonces les estamos enseñando a nuestros hijos que la religión es pura formalidad, puro folclore, y no nos extrañemos cuando de adolescentes la abandonen por completo. Y ahora, hermanos míos, necesito hablarles de algo que me preocupa profundamente. He visto en algunos hogares que la cruz ha sido reemplazada por otros símbolos. Hay casas donde ya no hay crucifijos, pero sí hay dream catchers, budas, pirámides de cuarzo, mandalas, esas cosas de la nueva era que prometen armonía y energía positiva. Hay católicos que van a misa los domingos, pero tienen altares sincretistas en sus casas, mezclando la fe cristiana con prácticas esotéricas, con supersticiones, con idolatrías disfrazadas de espiritualidad alternativa. Y esto, hermanos, es gravísimo, porque no se puede servir a dos señores. No se puede tener a Cristo en la pared y al demonio en el corazón. El primer mandamiento es clarísimo: no tendrás otros dioses delante de mí. No dice que puedes tener a Dios y además un poquito de esto y un poquito de aquello. Dice que Dios debe ser el único, el primero, el absoluto en nuestra vida. Y cuando nosotros colocamos una cruz en nuestro hogar, estamos declarando que Jesucristo es nuestro único Salvador, nuestro único Señor, nuestro único camino a la verdad y a la vida. No hay salvación en otro nombre, no hay poder en ningún otro símbolo. Solo en la cruz de Cristo hay redención, solo en su sangre hay purificación, solo en su resurrección hay esperanza de vida eterna. Por eso, si ustedes tienen en su casa objetos de origen dudoso, cosas relacionadas con el ocultismo, con la santería, con la brujería, con la nueva era, les suplico que las saquen hoy mismo. No las regalen, no las vendan, quémenlas o destrúyanlas, porque esas cosas son puertas abiertas al enemigo, son como invitaciones al demonio para que entre en sus hogares. Y luego nos quejamos de que hay peleas constantes, enfermedades raras, pesadillas, opresiones espirituales. Hermanos, si dejamos la puerta abierta, no nos sorprendamos cuando entran los ladrones. Si invitamos al enemigo con nuestras prácticas sincretistas, no nos extrañemos cuando destruye nuestra paz. Recuerdo el caso de una familia que vino a consultarme porque su hijo pequeño
tenía terrores nocturnos terribles. El niño despertaba gritando, decía que veía sombras en su cuarto, no podía dormir solo. Los padres lo habían llevado a psicólogos, a pediatras, le habían hecho estudios y todo salía normal. Cuando visité su casa para bendecirla, encontré en el cuarto del niño un Dreamcatcher que le habían regalado, supuestamente para protegerlo de las pesadillas. Les expliqué que esos objetos no son inocuos, que tienen un origen en prácticas espirituales ajenas a nuestra fe. Lo retiramos, consagramos el cuarto al Sagrado Corazón, pusimos una cruz bendecida sobre la cuna del niño y les enseñé a los padres a rezarle todas las noches. ¿Saben qué pasó? Los terrores nocturnos cesaron completamente, hermanos, porque donde Cristo reina, el miedo huye. Ahora ustedes podrán decirme, pero padre, eso es casualidad, el niño simplemente creció y se le pasó. Y yo les respondo, llevo 50 años en el ministerio sacerdotal, he visto demasiadas casualidades de este tipo como para creer que son coincidencias. He visto adictos que llevaban 20 años esclavizados a las drogas liberarse completamente cuando consagraron su vida al crucificado. He visto mujeres maltratadas encontrar la fuerza para salir de relaciones abusivas cuando aprendieron a orar ante la cruz. He visto hogares al borde del colapso económico experimentar milagros de provisión cuando pusieron su confianza en la divina providencia y no en amuletos o supersticiones. No, hermanos, no son casualidades, es el poder de Dios actuando en la vida de quienes le abren la puerta con fe genuina. Escúchenme bien, porque esto que voy a decirles ahora es crucial para que ustedes comprendan la dimensión real de lo que estamos hablando. Vivimos en medio de una guerra espiritual. No es una metáfora, no es una exageración piadosa, es una realidad que San Pablo describe en su carta a los Efesios. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Esta guerra es real, hermanos. El demonio existe, aunque la cultura moderna lo niegue. El infierno es real, aunque los predicadores tibios no quieran hablar de él. Y cada uno de nosotros está en el campo de batalla, queramos o no. Y en esta guerra espiritual, la cruz es nuestra arma más poderosa. Por eso el demonio odia tanto la cruz. Por eso las sociedades secretas que sirven al maligno profanan cruces y crucifijos. Por eso los satanistas hacen sus rituales invirtiendo la cruz. Porque saben que la cruz es el símbolo de su derrota. Cuando Jesús murió en la cruz, pronunció esas palabras triunfales: todo está cumplido. Y con esas palabras selló la victoria sobre el pecado, la muerte y el demonio. La cruz no es un signo de derrota, hermanos. La cruz es el estandarte de la victoria de Cristo. Y nosotros, al tenerla en nuestros hogares, estamos plantando esa bandera victoriosa en nuestro territorio. Pero para que esta arma sea efectiva, necesitamos aprender a usarla. Y se usa con la oración, con la vida sacramental, con la coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos. He visto personas que tienen cruces por todas partes, pero viven en pecado mortal. Adulterios, robos, injusticias, odios, venganzas. Y luego se quejan de que Dios no los escucha, de que no tienen paz, de que sus vidas son un desastre. Pero hermanos, ¿cómo va a protegerlos la cruz si ustedes están del lado del enemigo de la cruz? ¿Cómo va a actuar el poder de Cristo en sus vidas si ustedes le dan la espalda cada día con sus pecados? Sería como pretender que un paraguas nos proteja de la lluvia si nosotros mismos lo tiramos al suelo. La cruz en la pared debe ir acompañada de la cruz en la vida. Y la cruz en la vida significa decir no al pecado, sí a la voluntad de Dios. Significa perdonar cuando nos ofenden, amar cuando nos odian, bendecir cuando nos maldicen. Significa ser fieles en el matrimonio aunque haya tentaciones. Significa ser honestos en los negocios aunque todos sean corruptos. Significa educar a los hijos en la fe aunque la cultura los arrastre hacia el relativismo. Significa ir a misa todos los domingos aunque estemos cansados. Significa confesarnos regularmente aunque nos dé vergüenza. Significa vivir como Cristo vivió, amar como Cristo amó, entregarnos como Cristo se entregó. Y cuando ustedes vivan así, hermanos, cuando la cruz en la pared sea reflejo de la cruz que cargan en sus vidas, entonces sí, entonces verán milagros. Verán cómo el Espíritu Santo transforma sus hogares, cómo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento
llena sus corazones, cómo las tentaciones pierden fuerza, cómo las divisiones se sanan, cómo el amor crece, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Cuando nosotros le damos todo, Él nos da infinitamente más. Cuando nosotros tomamos nuestra cruz y lo seguimos, Él nos lleva en brazos en los momentos más difíciles. Cuando nosotros morimos a nosotros mismos, Él nos resucita a una vida nueva, plena, abundante. Ahora quiero detenerme en un aspecto muy concreto que sé que a muchos de ustedes les interesa profundamente. ¿Qué diferencia hay entre una cruz bendecida y una cruz sin bendir? Esta es una pregunta que me hacen con frecuencia y la respuesta es importante. Una cruz sin bendecir sigue siendo un símbolo sagrado por lo que representa, por supuesto, pero una cruz bendecida por un sacerdote tiene una dimensión sacramental adicional. La bendición es un acto litúrgico de la Iglesia mediante el cual se invoca la protección de Dios sobre ese objeto y sobre quienes lo veneran. Es una oración oficial de la Iglesia, hecha en nombre de Cristo, que confiere una gracia especial. Cuando un sacerdote bendice una cruz, utiliza fórmulas aprobadas por la Iglesia que piden a Dios que ese objeto sea instrumento de su gracia. Se pide que quienes miren esa cruz con fe reciban fortaleza en las tentaciones, consuelo en las tribulaciones, protección contra los enemigos espirituales. No es magia, repito, no es magia, es la Iglesia ejerciendo el poder que Cristo le dio de bendecir y santificar. Y esas bendiciones son eficaces, hermanos, no porque el sacerdote tenga poderes especiales en sí mismo, sino porque actúa en nombre de Cristo y de su Iglesia. Es Cristo mismo quien bendice a través del ministerio sacerdotal. Por eso yo siempre recomiendo que las cruces que tengan en sus hogares sean bendecidas. Si tienen cruces que nunca han sido bendecidas, tráiganlas a la parroquia, pidan al sacerdote que las bendiga. Es un acto sencillo, rápido, pero significativo. Y cuando esa cruz vuelva a su hogar, colóquenla con reverencia, con fe, con amor. No la pongan en cualquier parte, como si fuera un cuadro más. Busquen un lugar digno, visible, donde la familia pueda reunirse a rezar ante ella. El dormitorio principal es un lugar excelente, porque es el corazón del hogar matrimonial. La sala también, porque es donde se reúne la familia. La entrada de la casa, para que bendiga a todos los que entran y salen. Y cuando la coloquen, hagan una pequeña ceremonia familiar. Reúnan a todos, explíquenles a los niños qué significa esa cruz, recen juntos, consagren el hogar al Sagrado Corazón de Jesús. Pueden usar esta oración que yo mismo he compuesto y que he enseñado a cientos de familias. Señor Jesucristo, Rey del universo, te entronizamos hoy en nuestro hogar como dueño y Señor de esta familia. Queremos que tú reines en nuestros corazones, que tu amor sea el centro de nuestras vidas, que tu cruz sea nuestro refugio en las tormentas. Protege esta casa de todo mal, bendice a cada miembro de esta familia y haznos testigos de tu amor en el mundo. Amén. Sencillo, directo, pero poderoso cuando se reza con fe. Y después de esa consagración inicial, mantengan viva la devoción a la cruz. No dejen que se convierta en un objeto más del mobiliario. Cada mañana, al levantarse, santíguense ante la cruz y pidan la bendición de Dios para el día. Cada noche, antes de dormir, agradezcan ante la cruz las gracias recibidas y encomienden sus preocupaciones al Señor. Cuando hay problemas en la familia, reúnanse ante la cruz a orar juntos. Cuando hay motivos de alegría, vayan ante la cruz a dar gracias. Cuando los hijos se van de viaje, bendíganlos ante la cruz. Cuando alguien está enfermo, recen ante la cruz por su sanación. Que la cruz sea verdaderamente el corazón espiritual de su hogar. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hablarles específicamente a los matrimonios. Hermanos esposos, hermanas esposas, escúchenme con atención. Si quieren salvar su matrimonio, si quieren que el amor que un día se prometieron no se marchite, si quieren vencer las crisis que toda pareja enfrenta, pongan una cruz sobre su lecho matrimonial y aprendan a rezar juntos ante ella. No hay terapia de pareja más efectiva que orar juntos. No hay consejero matrimonial más sabio que Cristo crucificado. Cuando ustedes dos se arrodillan ante la cruz y le piden al Señor que los ayude, que sane sus heridas, que renueve su amor, están permitiendo que Dios entre en lo más íntimo de su relación. Y donde Dios entra, el amor renace.
He salvado matrimonios que todos daban por perdidos simplemente enseñándoles a rezar juntos ante la cruz. Parejas que no se hablaban, que dormían en cuartos separados, que ya tenían abogados preparando el divorcio. Les dije, antes de firmar esos papeles, háganme un favor. Durante 30 días, arrodíllense juntos ante la cruz cada noche, tómense de las manos aunque no quieran y recen un Padre Nuestro pidiéndole a Jesús que los ayude. Algunos me miraban con escepticismo, pero los que lo intentaron vieron milagros, porque cuando un hombre y una mujer oran juntos de verdad, Dios obra en sus corazones de maneras que superan cualquier esfuerzo humano. El orgullo se ablanda, el rencor se disuelve, el amor se reaviva. No es magia, es gracia, es el poder de Dios actuando en quienes se humillan ante Él. Ahora bien, hay algo que debo aclarar porque he visto confusión al respecto. Algunos me preguntan, Padre, ¿qué tipo de cruz es mejor? ¿Una cruz sola o un crucifijo con la imagen de Cristo? ¿De madera, de metal, de qué material? Mi respuesta es esta. Lo más importante no es el material ni el tamaño, sino la fe con que se venera. Sin embargo, desde el punto de vista teológico y devocional, yo siempre recomiendo un crucifijo. Es decir, una cruz con la imagen del Señor crucificado. Porque la cruz vacía nos habla de la resurrección, sí, pero el crucifijo nos pone cara a cara con el misterio de la redención. Nos hace contemplar a Cristo sufriente, al Cordero inmolado por nuestros pecados. Cuando ustedes miran un crucifijo, ven el amor de Dios hecho carne, ven el precio de su salvación, ven hasta dónde llegó Cristo por ustedes, ven las llagas de sus manos y pies, la herida de su costado, la corona de espinas en su cabeza. Y esa contemplación, hermanos, es transformadora. Santa Teresa de Ávila decía que una sola mirada al crucifijo le enseñaba más que todos los libros de teología. San Francisco de Asís recibió los estigmas contemplando el crucifijo. San Juan de la Cruz encontró en el Cristo crucificado toda su ciencia mística. El crucifijo es escuela de amor, cátedra de humildad, fuente de conversión. Por eso en nuestras iglesias católicas siempre hay un crucifijo presidiendo el altar, no una cruz vacía. Porque nosotros adoramos a Cristo crucificado y resucitado. No podemos separar el Viernes Santo del Domingo de Resurrección. Necesitamos ambos misterios. Y el crucifijo nos presenta ambos, la muerte redentora y la promesa de la resurrección. Cuando miro el crucifijo, veo a mi Salvador que murió por mí, pero también sé que ese que está ahí clavado al madero, resucitó al tercer día y vive para siempre. El crucifijo es, pues, símbolo completo de nuestra fe. En cuanto al material, cada uno según sus posibilidades. He visto crucifijos de oro en casas ricas y crucifijos de madera tosca en chozas pobres. Y les aseguro que Dios no hace distinción. Lo que importa es el corazón. Pero sí les recomiendo que el crucifijo sea digno, que esté bien hecho, que la imagen de Cristo sea respetuosa y bella. No se trata de estética por estética, sino de que el objeto sagrado inspire devoción. Un crucifijo roto, sucio, mal colocado, no inspira reverencia. Cuiden sus objetos sagrados como cuidan lo que más aman, límpielos con regularidad, repárenlos si se dañan, colóquenlos en lugares dignos. Y aquí va un consejo práctico que les doy desde mi experiencia. Si van a comprar un crucifijo para su hogar, no lo compren en cualquier tienda. Vayan a una librería católica seria, a la tienda de su parroquia, a lugares donde vendan artículos religiosos auténticos. Porque lamentablemente hay en el mercado muchos objetos que se venden como religiosos, pero que están hechos sin ningún respeto, a veces en países donde ni siquiera conocen el cristianismo, fabricados en serie como meros productos comerciales. Busquen calidad, busquen autenticidad. Y una vez que tengan su crucifijo, como ya les dije, llévenlo a bendecir antes de colocarlo en su hogar. Déjenme contarles ahora sobre otra dimensión muy importante de tener la cruz en nuestros hogares, y es el aspecto de la sanación interior. Muchos de ustedes cargan heridas profundas, heridas de la infancia, abusos sufridos, traiciones, abandonos, fracasos que marcaron sus vidas. Cargan culpas, vergüenzas, dolores que parecen no tener cura y a veces sienten que oran y oran pero nada cambia, que van a misa pero siguen igual de rotos por dentro.
Hermanos, yo entiendo ese dolor. He acompañado a miles de personas en sus procesos de sanación interior y les puedo decir algo con certeza absoluta. La cruz es el lugar de toda sanación verdadera, porque en la cruz Cristo cargó no solo nuestros pecados, sino también nuestros dolores. Isaías profetizó, Él tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Fue traspasado por nuestras rebeldías, triturado por nuestros crímenes. El castigo que nos trae la paz cayó sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. Fíjense bien, por sus llagas, no por nuestros esfuerzos, por su sacrificio, no por nuestra perfección. La sanación viene de la cruz, no de nosotros mismos. Por eso cuando ustedes están quebrados por dentro, cuando el dolor es insoportable, cuando sienten que no pueden más, vayan a la cruz de su hogar, arrodíllense ante ella y depositen todo ese dolor en las llagas de Cristo. Yo les he enseñado a muchas personas este ejercicio espiritual que es tremendamente poderoso. Siéntense frente al crucifijo en un momento de silencio y soledad. Miren esas 5 llagas de Jesús, las de sus manos, las de sus pies, la de su costado. Y mentalmente o en voz alta, si están solos, vayan colocando cada una de sus heridas en esas llagas sagradas. Digan, Señor, en la llaga de tu mano derecha pongo el dolor del abandono de mi padre. En la llaga de tu mano izquierda pongo el abuso que sufrí de niño. En la llaga de tu pie derecho pongo el fracaso de mi matrimonio. En la llaga de tu pie izquierdo pongo la culpa que cargo por ese aborto. En la llaga de tu costado, de donde brotó agua y sangre, pongo toda mi amargura, todo mi resentimiento, todo lo que me impide vivir en paz. No es magia, hermanos, es terapia espiritual profunda. Es permitir que Cristo, el médico divino, toque nuestras heridas con sus propias heridas. Es reconocer que Él sufrió infinitamente más que nosotros y que por lo tanto nos entiende perfectamente. Es creer de verdad que por sus llagas somos sanados. Y cuando ustedes hacen esto con fe, con constancia, día tras día, van a experimentar una sanación que ningún psicólogo puede darles, porque los psicólogos pueden ayudar. Y que conste que yo no estoy contra la psicología, pero solo Cristo puede sanar el alma. Solo Cristo puede perdonar el pecado que está en la raíz de tanto dolor. Solo Cristo puede dar paz verdadera. He visto mujeres que habían sido abusadas sexualmente en su infancia y que cargaban ese trauma por 30, 40 años, encontrar liberación total cuando aprendieron a llevar ese dolor a la cruz. He visto hombres que cargaban culpas terribles por errores del pasado, que no podían perdonarse a sí mismos, encontrar paz cuando comprendieron que Cristo ya pagó por esos pecados en la cruz. He visto personas con depresiones profundas recuperar el gozo de vivir cuando establecieron una relación diaria con el crucificado. No estoy inventando esto, hermanos, lo he visto con mis propios ojos una y otra vez. La cruz sana, Cristo sana, y lo hace de maneras que superan toda comprensión humana. Pero también necesito advertirles sobre algo. La sanación interior no es instantánea en la mayoría de los casos. No esperen que van a orar una vez ante la cruz y todos sus traumas desaparecerán mágicamente. A veces Dios hace milagros instantáneos, sí, pero lo más común es que la sanación sea un proceso. Es como una herida física profunda. No se cura de un día para otro, requiere tiempo, cuidados, paciencia. De la misma manera, las heridas del alma requieren un acompañamiento constante del médico divino. Requieren oración diaria, sacramentos frecuentes, dirección espiritual y a veces también ayuda psicológica profesional. No tengan miedo de pedir ayuda. No piensen que porque tienen fe deben poder con todo solos. Dios nos da la gracia, sí, pero también nos da los medios humanos para nuestra sanación. Si necesitan terapia psicológica, búsquenla. Pero búsquenla con un profesional que respete su fe, que no les diga que la religión es la causa de sus problemas. Si necesitan dirección espiritual, busquen un sacerdote sabio y experimentado que los acompañe en ese camino. Si necesitan el sacramento de la confesión para sanar culpas, no lo posterguen. Vayan, confiésense, reciban el perdón de Dios y siempre, siempre, mantengan esa conversación diaria con Cristo crucificado ante la cruz de su hogar.
Ahora quiero hablarles de algo que tal vez sorprenda a algunos de ustedes, pero que es profundamente cierto y está atestiguado por la experiencia de la Iglesia a lo largo de los siglos. La cruz tiene poder sobre los demonios. Ya les mencioné antes que en los casos de posesión diabólica, el demonio no soporta la cruz. Pero esto no se limita a las posesiones, que son casos extremos y raros. Hay muchas formas de opresión diabólica que son más comunes, tentaciones persistentes, pensamientos obsesivos de blasfemia o desesperación, sensaciones de presencia maligna, pesadillas recurrentes de contenido demoníaco. Estas cosas no son imaginación, hermanos, son ataques reales del enemigo. Y la cruz es nuestra defensa principal. Cuando sienten una tentación fuerte, miren la cruz y digan: Jesús, sálvame. Cuando tienen pensamientos horribles que los atormentan, besen el crucifijo y digan: por la sangre de Cristo, sal de mí, espíritu inmundo. Cuando tienen miedo en la noche, tracen la señal de la cruz sobre ustedes y sobre sus hijos, invocando la protección del crucificado. Suena sencillo, ¿verdad? Pero es tremendamente poderoso. El demonio no puede resistir el poder de la cruz. Huye despavorido cuando invocamos el nombre de Jesús crucificado con fe. Santa Faustina Kowalska, la apóstol de la Divina Misericordia, relata en su diario que en varias ocasiones fue atacada por demonios que intentaban aterrorizarla. Ella simplemente hacía la señal de la cruz y los demonios desaparecían inmediatamente. El padre Pío de Pietrelcina, que tuvo que lidiar con ataques demoníacos constantes durante toda su vida, dormía abrazado a un crucifijo. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, era atormentado físicamente por el demonio casi todas las noches, pero lo vencía con la oración y la señal de la cruz. Estos santos no eran superhombres, hermanos, eran personas como ustedes y como yo, pero habían aprendido a usar las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y la principal de esas armas es la cruz. Por eso les insisto tanto en que tengan la cruz en sus hogares, pero sobre todo que la vivan, que la usen, que acudan a ella. No la tengan ahí solo para que se vea bonita, úsenla. Cuando el marido llega del trabajo estresado y de mal humor, antes de desquitarse con la familia, que vaya un momento ante la cruz y le pida a Cristo paciencia y caridad. Cuando la esposa está agobiada por las responsabilidades y siente que va a explotar, que se detenga ante la cruz y respire la paz de Cristo. Cuando los hijos tienen miedo o están tentados a hacer algo malo, que miren la cruz y pidan ayuda al Señor. Así, poco a poco, la cruz se convierte en el ancla de la familia, en el refugio seguro, en la fuente de fortaleza. Y ahora permítanme hablar de algo muy específico que he comprobado en mi ministerio de exorcismo y liberación. Cuando un hogar está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús y tiene una cruz bendecida prominentemente colocada, los demonios tienen muchísima dificultad para operar ahí. No estoy diciendo que sea imposible, porque mientras tengamos libre albedrío, podemos abrir puertas al mal con nuestros pecados. Pero sí estoy diciendo que la protección es real y tangible. He entrado a casas donde se respiraba un ambiente pesado, opresivo, donde claramente había presencia maligna, y al consagrar la casa y colocar cruces bendecidas en los lugares estratégicos, toda esa opresión se disipaba. El problema es que muchas personas no saben cómo consagrar su hogar adecuadamente. Piensan que con rociar un poco de agua bendita ya está. No, hermanos. La consagración del hogar es algo serio que debe hacerse con preparación. Idealmente se hace con un sacerdote presente, pero si eso no es posible, ustedes mismos pueden hacerlo. Primero, asegúrense de que no haya en la casa objetos de origen ocultista o dudoso. Luego, limpien la casa físicamente, porque lo exterior refleja lo interior. Después, con toda la familia reunida, recen juntos pidiendo perdón por todos los pecados cometidos en esa casa. Luego, con agua bendita, vayan por cada cuarto trazando la señal de la cruz y diciendo: que esta casa sea bendecida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que todo espíritu maligno sea expulsado por el poder de la cruz de Cristo. Después de recorrer toda la casa, reúnanse ante la cruz principal y hagan la consagración formal al Sagrado Corazón. Pueden usar la oración oficial que la Iglesia ha aprobado para la entronización del Sagrado Corazón en los hogares. Si no la conocen, búsquenla, imprímanla y ténganla siempre a mano. Esa consagración debe renovarse
todos los años, idealmente en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y créanme, hermanos, cuando ustedes hagan esto con fe, con seriedad, con devoción, van a notar un cambio en el ambiente espiritual de su hogar. Habrá más paz, más armonía, más presencia de Dios. Aquí quiero hacer una pausa y preguntarles algo directamente. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando ahora mismo tienen una cruz en su casa, pero hace meses, tal vez años, que no la miran realmente? ¿Cuántos tienen la cruz ahí, pero su vida está llena de pecado, de división, de alejamiento de Dios? Hermanos, si ese es su caso, hoy es el día de la conversión. Hoy es el día de volver a casa, de reconciliarse con el Padre, de abrazar de nuevo la cruz, que un día prometieron cargar cuando se bautizaron. No dejen para mañana lo que puede cambiar su vida hoy, porque el demonio siempre nos dice, mañana, mañana, cuando estés mejor preparado, cuando seas más santo, y ese mañana nunca llega. Levántense ahora mismo, vayan a la cruz de su hogar y háganle una promesa a Cristo. Díganle, Señor, perdóname por haberte tenido como un adorno. Desde hoy esta cruz va a ser el centro de mi hogar y de mi vida. Voy a rezar ante ti cada día. Voy a enseñar a mis hijos a amarte. Voy a vivir de acuerdo al Evangelio. Voy a tomar mi cruz y seguirte. Y cuando hagan esa promesa, hermanos, cúmplanla. Porque Dios toma en serio nuestras promesas. Y cuando nosotros nos comprometemos con Él, Él se compromete con nosotros de una manera que supera infinitamente nuestros esfuerzos. Y si hay alguien escuchándome que no tiene ninguna cruz en su casa, por favor, consigan una hoy mismo. No importa si es grande o pequeña, cara o barata, lo que importa es que sea un crucifijo bendecido y que lo coloquen con fe. Y si no pueden salir a comprarlo ahora, por lo menos hagan esto. Tomen 2 palitos de madera, átenlos en forma de cruz y pónganlo en algún lugar visible mientras consiguen un crucifijo apropiado. Porque lo que importa no es tanto el objeto material como la intención del corazón. Dios mira el corazón, no la apariencia externa. Ahora quiero llevarlos a una reflexión más profunda sobre el misterio de la cruz, porque la cruz de Cristo no es simplemente un instrumento de tortura que se convirtió en símbolo religioso. La cruz es el árbol de la vida. Desde el principio de la creación, Dios colocó en el jardín del Edén 2 árboles simbólicos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva pecaron comiendo del árbol prohibido, y así entró la muerte en el mundo. Pero Dios, en su infinita sabiduría, preparó desde toda la eternidad otro árbol que sería la solución, el árbol de la cruz, donde el nuevo Adán, Cristo, revertiría la desobediencia del primer Adán con su obediencia hasta la muerte. Por eso los padres de la iglesia desde los primeros siglos llamaban a la cruz el árbol de la vida. En ese madero maldito, que era instrumento de muerte vergonzosa, Cristo convirtió la maldición en bendición, la muerte en vida, la derrota en victoria. Y ahora cada vez que nosotros veneramos la cruz, estamos accediendo a ese árbol de la vida. Estamos bebiendo de la fuente que brotó del costado abierto de Cristo. Estamos comiendo del fruto de la redención. La cruz, hermanos, es el árbol que da el fruto de la vida eterna. Por eso, cuando ustedes tienen una cruz en su hogar y la veneran con fe, están plantando en medio de su casa el árbol de la vida. Están diciendo, en esta casa queremos vida, no muerte. En esta casa queremos bendición, no maldición. En esta casa queremos obedecer a Dios, no al diablo. Y ese árbol dará frutos en su tiempo, dará frutos de conversión, de santidad, de paz, de amor. Pero como todo árbol necesita cuidados, necesita el agua de la oración, el abono de los sacramentos, la luz del sol de la gracia divina. No lo descuiden, no dejen que se seque por falta de atención. Y aquí quiero recordarles algo hermoso que dice la liturgia de la iglesia el Viernes Santo, cuando veneramos la cruz. El sacerdote canta o proclama 3 veces, mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Y toda la asamblea responde, venid a adorarlo. Hermanos, cada día en nuestros hogares debemos hacer lo mismo, mirar el árbol de la cruz donde estuvo clavada nuestra salvación y adorar al que murió por nosotros. No adoramos la madera, eso sería idolatría. Adoramos a Cristo que fue clavado en ella. La cruz es el trono desde donde Cristo reina, y cuando nos arrodillamos ante la cruz, nos arrodillamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Esta es la fe de la iglesia desde hace 2000 años. Esta es la fe que construyó catedrales majestuosas con la cruz en lo más alto. Esta es la fe que llevó a los misioneros a los confines de la tierra, plantando cruces en tierras paganas. Esta es la fe que sostuvo a los mártires mientras eran torturados y asesinados por no renegar de la cruz. Esta es la fe que nosotros hemos heredado y que debemos transmitir a nuestros hijos. Una fe centrada en Cristo crucificado y resucitado. Una fe que no se avergüenza de la cruz, sino que se gloría en ella. Déjenme contarles una última historia antes de pasar a otro punto. Conocí hace años a un matrimonio joven que estaba pasando por una crisis terrible. Él había perdido su trabajo, ella estaba embarazada del tercer hijo, no tenían dinero para pagar la renta y encima el niño mayor había sido diagnosticado con una enfermedad grave. Vinieron a pedirme ayuda, desesperados. Yo hice lo que pude materialmente. Conseguí algunas donaciones para ayudarlos con los gastos médicos, hablé con el dueño de la casa para que les diera más tiempo, pero sobre todo les di algo más importante, les enseñé a consagrar su hogar y su familia al crucificado. Les regalé un crucifijo hermoso de madera, lo bendije y fui personalmente a su casa a ayudarles con la consagración. Les enseñé a rezar juntos cada noche ante esa cruz, a depositar todas sus angustias en las llagas de Cristo, a confiar en la divina providencia, aunque no vieran cómo iban a salir adelante. Y ustedes saben qué pasó, hermanos. El niño se sanó milagrosamente en un tiempo récord que dejó atónitos a los médicos. El esposo consiguió un trabajo mejor que el que había perdido. Y cuando nació el tercer hijo, resultó ser una niña preciosa y sana. Hoy, 10 años después, esa familia es un testimonio viviente del poder de la cruz. Y arreglártela solo, pero si tienes aunque sea una pizca de valentía, si hay un pedacito de tu corazón que todavía anhela la verdadera paz, la verdadera alegría, la verdadera libertad, entonces quédate conmigo hasta el final. Porque lo que estoy a punto de revelarte no son teorías teológicas abstractas, no es moralismo religioso pasado de moda. Es la diferencia entre llegar a la cena de Nochebuena cargando cadenas invisibles que te están ahogando o sentarte en esa mesa como un hombre libre, como una mujer libre, con el alma limpia y el corazón en paz por primera vez en años. Es la diferencia entre fingir alegría mientras por dentro estás muriendo o experimentar un gozo tan profundo, tan real, que las lágrimas correrán por tus mejillas cuando mires el pesebre y te des cuenta de que el niño Dios verdaderamente ha nacido en tu corazón. Hace 3 días, un hombre de 52 años vino a confesarse conmigo. Empresario exitoso, familia hermosa, respetado en su comunidad, se arrodilló en el confesionario y antes de decir una sola palabra, comenzó a sollozar de tal manera que pensé que se iba a ahogar. Cuando finalmente pudo hablar, me dijo algo que nunca olvidaré. Padre, llevo 17 años viviendo una mentira. 17 navidades fingiendo que todo está bien. Ya no puedo más. O me confieso hoy o no sé qué voy a hacer. Lo que confesó ese día fue uno de los 4 pecados de los que voy a hablarte. Y cuando salió del confesionario 30 minutos después, era un hombre diferente. Literalmente diferente. Su rostro había cambiado, sus hombros ya no estaban encorvados por el peso, había luz en sus ojos donde antes solo había desesperación. Ese hombre eres tú. O podría ser tú si tomas la decisión correcta en este momento, porque no es casualidad que estés escuchando esto hoy. No es coincidencia que de entre millones de videos posibles, este haya llegado a ti justo ahora, justo cuando la Navidad se acerca, justo cuando necesitas escucharlo. Es el Espíritu Santo tocando a la puerta de tu corazón, dándote una oportunidad más, invitándote a la libertad que has estado anhelando sin saber cómo alcanzarla. Así que respira profundo, prepárate, porque en los próximos minutos vamos a mirar directamente a la oscuridad, pero solo para descubrir que del otro lado está la luz más brillante que jamás hayas visto. Vamos a nombrar esos 4 pecados que están robándote la vida. Vamos a entender exactamente cómo operan, cómo te engañan, cómo te mantienen esclavizado. Y luego, hermano mío, hermana mía, vamos a trazar juntos el camino de salida, el camino hacia una Navidad que será completamente diferente a cualquier otra que hayas vivido. No apagues este mensaje. No lo pospongas para después. El después nunca llega. El momento es ahora. Tu liberación comienza en este preciso instante, si tú lo permites. Quédate conmigo.
Lo que viene podría salvarte la vida, podría salvar tu matrimonio, podría salvar tu alma. Y no estoy siendo dramático, estoy siendo brutalmente honesto, como un médico que debe revelar un diagnóstico grave pero que tiene la cura en sus manos. Los próximos minutos pueden dividir tu vida en un antes y un después. Tú decides si quieres seguir cargando ese peso hasta la tumba o si estás listo para soltarlo ahora mismo y experimentar finalmente la paz que Cristo vino a traerte. Empecemos. Hoy quiero hablarte de 4 pecados específicos, 4 cadenas que atan a la mayoría de las personas que vienen a confesarse conmigo en este tiempo de Adviento. No son los únicos pecados que existen, por supuesto, pero son los más comunes, los más destructivos, los que más están impidiendo que las familias vivan la Navidad con la paz y el amor que Dios quiere derramar sobre ellas. Te voy a hablar con la crudeza de un médico que debe revelar un diagnóstico difícil, pero también con la ternura de un padre que sabe que la verdad, aunque duela, es el único camino hacia la sanación. Y te adelanto algo. Si al escucharme te sientes identificado, si reconoces en mis palabras algo de tu propia historia, eso no es casualidad, es el Espíritu Santo tocando a la puerta de tu corazón, invitándote a dar el paso más valiente que puedes dar en este Adviento, el paso hacia el confesionario. Estos 4 pecados que vamos a explorar juntos no son abstractos ni teóricos, son tremendamente concretos y están destruyendo matrimonios, separando familias, robando la paz a personas que por fuera parecen tenerlo todo, pero que por dentro están vacías, angustiadas, sin rumbo. He visto cómo estos pecados han llevado a hombres y mujeres buenos, personas bautizadas, que un día amaron a Dios, a vivir en una especie de infierno anticipado, donde la culpa y la vergüenza se mezclan con la incapacidad de pedir ayuda. Pero también he visto, y esto es lo maravilloso del ministerio sacerdotal, cómo una buena confesión, una confesión sincera y completa, ha devuelto la luz a ojos apagados, ha restaurado matrimonios al borde del abismo, ha reconciliado a padres e hijos que llevaban años sin hablarse. El sacramento de la reconciliación no es un trámite burocrático religioso, es un encuentro personal con Cristo resucitado, que tiene el poder de resucitar también tu vida. Así que te pido que me acompañes en este recorrido por las profundidades del alma humana, por esos rincones oscuros donde guardamos lo que no queremos que nadie vea, ni siquiera Dios, aunque sabemos que Él ya lo ve todo. Vamos a mirar de frente estos 4 pecados, vamos a entender por qué son tan graves, cómo operan en nuestra vida y sobre todo vamos a descubrir el camino de salida, el camino de la liberación que solo puede darte la misericordia infinita de Dios. No estás solo en esta lucha, no eres el único que ha caído, no eres tan malo como el demonio quiere hacerte creer. Eres un hijo amado de Dios que ha perdido el camino pero que puede encontrarlo de nuevo y yo estoy aquí como sacerdote y como hermano tuyo para ayudarte a dar ese paso. Quédate conmigo hasta el final porque lo que voy a compartir contigo puede cambiar no solo tu Navidad, sino el resto de tu vida. El primer pecado del que quiero hablarte es uno que está carcomiendo los cimientos de nuestra sociedad, destruyendo familias y robándole a millones de personas la capacidad de amar de verdad. La pornografía y los pecados contra la pureza. Sé que este tema incomoda, sé que muchos preferirían que no se hablara de esto desde el púlpito, pero yo no puedo callar cuando veo cómo este veneno está matando espiritualmente a hombres, mujeres, jóvenes y hasta niños. La pornografía no es un pecadillo sin importancia, no es algo que puedas manejar por tu cuenta, no es simplemente una debilidad de la carne que Dios entiende y perdona automáticamente sin que tú hagas nada. Es una adicción devastadora que distorsiona tu capacidad de relacionarte, que convierte a las personas en objetos, que destruye tu matrimonio aunque tu cónyuge no lo sepa todavía, que te roba la paz, la alegría y la capacidad de experimentar el amor auténtico. En el confesionario he escuchado a hombres llorar como niños al admitir que llevan años esclavos de esta adicción, que han intentado dejarlo 1000 veces y 1000 veces han vuelto a caer, que se sienten sucios, indignos, derrotados. He visto cómo esta esclavitud ha destruido matrimonios hermosos, ha alejado a padres de sus hijos, ha convertido a hombres brillantes en sombras de lo que podrían haber sido. Y lo más terrible es que muchos viven con esto en secreto, sosteniendo una doble vida, presentándose ante el mundo como buenos cristianos, mientras por las noches se sumergen en la oscuridad de las pantallas. Pero quiero que sepas algo fundamental. Dios no te está condenando, te está llamando a la libertad. Cristo no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, y eso te incluye a ti. Con toda tu historia, con todas tus caídas, con toda tu vergüenza. San Pablo nos dice en su carta a los Corintios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y cada vez que profanamos ese templo con la impureza, estamos expulsando a Dios de su propia morada.
Pero la belleza del mensaje cristiano es que Dios siempre quiere volver a habitar en ti, siempre está dispuesto a purificar su templo, siempre está esperando que le abras la puerta. La confesión de este pecado requiere valentía, requiere especificidad sin caer en detalles morbosos, requiere un propósito firme de enmienda que incluya medidas concretas, filtros en tus dispositivos, rendición de cuentas con alguien de confianza, evitar las ocasiones de pecado, oración constante. No puedes vencer esta batalla solo con tu fuerza de voluntad. Necesitas la gracia de Dios que fluye abundantemente a través de los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. He conocido a hombres que después de años de esclavitud han encontrado la libertad verdadera, y todos ellos tienen algo en común. Tuvieron la humildad de confesar este pecado con sinceridad. Tuvieron la constancia de seguir confesándose cada vez que caían sin desanimarse. Tuvieron la sabiduría de poner en práctica las medidas concretas que su confesor les sugirió. La pureza no se recupera de la noche a la mañana. Es una batalla que se pelea cada día, pero es una batalla que se puede ganar con la gracia de Dios. Y déjame decirte algo que quizá nunca nadie te ha dicho. Cuando finalmente experimentes la libertad de vivir en pureza, cuando tu mente ya no esté constantemente asediada por esas imágenes, cuando puedas mirar a tu esposa, a tu esposo, a las personas que te rodean sin esa lente distorsionada, experimentarás una paz y una alegría que creías imposibles. Si este pecado es parte de tu vida, si llevas meses o años sin confesarlo porque te da vergüenza, porque piensas que el sacerdote te va a juzgar, porque te han dicho que es normal o que no es tan grave, déjame decirte con toda claridad, este es el momento de liberarte. La Navidad se acerca y Cristo quiere nacer en un corazón limpio, en un alma que ha sido purificada por su misericordia. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, no hay adicción tan fuerte que su gracia no pueda romper. Pero tienes que dar el primer paso. Tienes que tener la valentía de arrodillarte en el confesionario y decir la verdad, toda la verdad, sin excusas ni justificaciones. Y cuando salgas de ahí, cuando experimentes el abrazo misericordioso del Padre, entenderás que toda la vergüenza que sentiste valió la pena por la paz que ahora inunda tu alma. El segundo pecado que está envenenando la vida de tantas personas y que debe ser confesado antes de Navidad es uno que muchas veces no reconocemos como pecado porque nuestra cultura lo ha normalizado completamente. El rencor, la falta de perdón, el guardar en el corazón heridas viejas que alimentamos con el recuerdo constante de las ofensas recibidas. ¿Cuántas familias llegarán a la cena de Nochebuena con sonrisas forzadas, sentándose en la misma mesa con personas a las que internamente odian, con las que no se hablan desde hace años, con las que mantienen una guerra fría que envenena cada encuentro? Este pecado es especialmente perverso porque nos convencemos a nosotros mismos de que estamos en nuestro derecho, de que el otro es quien debe pedir perdón primero, de que nosotros somos las víctimas y por tanto no tenemos nada que confesar. Pero déjame decirte algo que he aprendido después de décadas de escuchar confesiones y acompañar familias destruidas por el rencor. El resentimiento es un veneno que tomas tú esperando que mate al otro. Cuando guardas falta de perdón en tu corazón, cuando cultivas el resentimiento, cuando te regodeas en el recuerdo de las ofensas, el único que sufre eres tú. La persona que te hirió quizá ni siquiera piensa en ti, quizá está viviendo su vida tranquilamente. Mientras tú te consumes por dentro, mientras tu alegría se va apagando, mientras tu capacidad de amar se va atrofiando. He visto a personas que han dejado pasar décadas sin hablarle a un hermano, a un padre, a un hijo, personas que se han perdido bodas, bautizos, entierros, momentos irrecuperables de la vida familiar, todo por un orgullo que les impedía dar el primer paso hacia la reconciliación. Cristo fue absolutamente claro en este punto. Si no perdonas a los demás, tampoco tu Padre Celestial te perdonará a ti. No hay excepción a este mandamiento, no hay nota al pie que diga que si la ofensa fue muy grande estás exento de perdonar. Y ojo, perdonar no significa necesariamente que debas mantener la misma relación que tenías antes con quien te hirió, especialmente si esa persona sigue siendo tóxica o abusiva. Perdonar significa liberar el veneno del rencor de tu corazón, significa dejar de desear el mal para quien te hizo daño, significa entregarle a Dios la justicia en lugar de buscarla tú con tus propias manos. Es perfectamente compatible perdonar a alguien y al mismo tiempo establecer límites sanos en la relación o incluso, en casos graves, terminar la relación manteniendo el perdón en tu corazón. En el confesionario he visto milagros cuando las personas finalmente se deciden a perdonar. He visto rostros endurecidos por años de amargura suavizarse cuando pronuncian las palabras «perdono a mi padre», «perdono a mi exesposo», «perdono a quien abusó de mí». No es magia, no es psicología barata, es la gracia de Dios operando en un corazón que finalmente se abre a su acción sanadora.
Y te aseguro que después de confesar este pecado y hacer el propósito firme de perdonar, aunque todavía sientas el dolor de la herida, experimentarás una liberación interior que te permitirá respirar de nuevo, que te devolverá la capacidad de alegrarte, de vivir el presente sin estar constantemente anclado en el pasado doloroso. Si en este momento hay alguien en tu vida a quien no has perdonado, si hay un rencor guardado en tu corazón como un tesoro oscuro que sacas de vez en cuando para alimentar tu sentimiento de víctima, si hay una relación rota que podría restaurarse si tú dieras el primer paso, entonces este Adviento es tu oportunidad. No llegues a la Navidad cargando ese peso, no recibas al niño Dios en tu corazón mientras mantienes cerrada la puerta del perdón a tu hermano. Confiesa este pecado, pídele a Dios la gracia de perdonar incluso cuando no sientas ganas de hacerlo, y luego actúa, da el paso concreto, haz la llamada, escribe el mensaje, pide la conversación. Quizá la otra persona no responda como tú esperas, quizá rechace tu gesto, pero eso ya no es tu responsabilidad. Tú habrás cumplido con lo que Dios te pide y esa obediencia te traerá una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora bien, hermanos, hemos hablado de dos pecados que están destruyendo vidas y sé que algunos de ustedes ya están sintiendo el peso de la convicción del Espíritu Santo en sus corazones. Pero quiero que me sigas escuchando, porque lo que viene es igualmente importante, igualmente liberador. Hay dos pecados más de los que debemos hablar, dos esclavitudes más que Cristo quiere romper en tu vida antes de que celebres su nacimiento. Y te adelanto algo, uno de estos pecados es tan sutil, tan socialmente aceptado, que probablemente nunca has considerado confesarlo, pero está minando tu vida espiritual de una manera devastadora. El tercer pecado que quiero abordar contigo es uno que afecta a casi todas las personas que conozco en alguna medida, pero que en muchos casos ha llegado a niveles verdaderamente esclavizantes y destructivos: la avaricia, el apego desordenado al dinero y a las cosas materiales, la ansiedad constante por acumular más, por tener más, por aparentar más. Vivimos en una sociedad que nos ha vendido la mentira de que la felicidad se encuentra en el consumo, de que tu valor como persona se mide por lo que tienes, por el coche que conduces, por la casa en la que vives, por la marca de ropa que llevas. Y sin darnos cuenta, muchos de nosotros hemos hecho del dinero y de las posesiones materiales nuestro verdadero Dios, aunque el domingo vayamos a misa y recitemos el credo. Cristo fue tajante cuando dijo que no puedes servir a Dios y al dinero, que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y déjame preguntarte con toda honestidad, ¿dónde está tu tesoro? ¿En qué piensas cuando te levantas por la mañana y cuando te acuestas por la noche? ¿Qué es lo que realmente mueve tus decisiones importantes en la vida? ¿Tus inversiones financieras o tu inversión en el reino de los cielos? ¿El crecimiento de tu cuenta bancaria o el crecimiento de tu vida espiritual? He conocido a personas que sacrifican a su familia en el altar del éxito profesional, que no tienen tiempo para orar, pero tienen tiempo para revisar obsesivamente sus carteras de inversión, que se angustian terriblemente por una pérdida económica, pero que no derraman una lágrima por el estado de su alma o por la salvación de sus hijos. La avaricia no es solamente el pecado de los multimillonarios codiciosos que vemos en las películas. La avaricia es también la ansiedad del padre de familia que trabaja 70 horas a la semana para darle a sus hijos cosas que ellos no necesitan, mientras les niega lo único que realmente necesitan: su presencia, su tiempo, su amor. Es la angustia de la madre que se endeuda para mantener un nivel de vida que no puede sostener solo porque no soporta la idea de que sus vecinos piensen que les va mal económicamente. Es la mezquindad del que tiene más que suficiente pero que nunca da limosna, que nunca ayuda a quien lo necesita, que cierra su corazón ante el sufrimiento ajeno porque está completamente absorbido en sus propias preocupaciones materiales. Es la trampa del que vive para el retiro, posponiendo constantemente su generosidad, su caridad, su servicio a Dios, siempre esperando tener un poco más de seguridad antes de empezar a vivir de verdad. En la parábola del rico insensato que nos narra San Lucas, Jesús nos muestra a un hombre que tiene tanto éxito material que necesita construir graneros más grandes para almacenar todas sus posesiones, y justo cuando está haciendo planes para disfrutar de su riqueza durante muchos años, Dios le dice: necio, esta misma noche van a exigirte tu vida y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Esa parábola es absolutamente actual. Describe a millones de personas que están construyendo sus vidas sobre la arena de las posesiones materiales sin darse cuenta de que todo puede desaparecer en un instante, de que la única riqueza verdadera es la que acumulamos en el cielo a través de nuestra relación con Dios y nuestro servicio al prójimo. He estado junto a
lechos de muerte de personas ricas y de personas pobres, y te aseguro que en ese momento definitivo, nadie se arrepiente de no haber trabajado más horas o de no haber comprado un coche más grande, pero muchos se arrepienten de no haber amado más, de no haber dado más, de no haber vivido más para Dios y para los demás. Si al escucharme reconoces que el dinero y las cosas materiales han ocupado un lugar en tu corazón que solo le corresponde a Dios, si te das cuenta de que tu ansiedad por la seguridad económica es mayor que tu confianza en la providencia divina, si comprendes que has descuidado tu vida espiritual y tus relaciones familiares por perseguir el éxito material, entonces necesitas confesar este pecado. Y no basta con confesarlo de palabra, necesitas hacer un propósito firme de enmienda que incluya acciones concretas, establecer límites en tu jornada laboral para tener tiempo para Dios y para tu familia. Comenzar a dar con generosidad aunque te cueste, simplificar tu estilo de vida, desprenderte de cosas que no necesitas. La libertad que experimentarás cuando ya no seas esclavo del dinero. Cuando puedas descansar en la providencia de Dios, cuando puedas ser generoso sin ansiedad, esa libertad es uno de los regalos más hermosos que el Señor puede darte en esta Navidad. El cuarto y último pecado del que quiero hablarte hoy es quizá el más sutil de todos, el que más fácilmente se disfraza de virtud, el que más nos cuesta reconocer porque nuestra cultura no solo lo tolera, sino que lo celebra. El orgullo, la soberbia, la autosuficiencia que nos hace creer que no necesitamos a Dios, que podemos manejar nuestra vida por nuestra cuenta, que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Este es el pecado original de Lucifer, el pecado que está en la raíz de todos los demás pecados. La negativa fundamental a reconocer que somos criaturas dependientes de nuestro Creador, que sin Él no podemos hacer nada, que nuestra vida misma es un regalo que recibimos momento a momento de su mano generosa. El orgullo se manifiesta de 1000 maneras en nuestra vida cotidiana, y muchas de ellas son tan sutiles que no las reconocemos. Está el orgullo del que nunca pide ayuda porque admitir que la necesita sería reconocer una debilidad. Está el orgullo del que no puede aceptar una corrección porque se considera superior a quien se la hace. Está el orgullo del que constantemente se compara con otros para sentirse mejor consigo mismo. Está el orgullo del que nunca pide perdón porque hacerlo sería reconocer que se equivocó. Está el orgullo espiritual, quizá el más peligroso de todos, del que se considera más santo que los demás.